La ley de la prosperidad. Sí, el Señor será tu protección y no te faltará el oro. Una de las enseñanzas más importantes que las Sagradas Escrituras han dejado a la humanidad es que Dios es la fuente y que los seres humanos, por medio de su palabra, pueden hacer que todo lo que aparezca les pertenezca por derecho divino. No obstante, deben tener una fe total en la palabra que pronuncian. Isaías afirmó: «Así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no deberá retornar hacia mí desprovista, sin que haya realizado lo que deseo y haya cumplido aquello a que la envié». Ahora nosotros sabemos que las palabras y los pensamientos tienen una energía vibratoria inmensa y que continuamente moldean el cuerpo y así como todos los asuntos terrenales. Un día vino a verme una mujer que se encontraba sumamente preocupada y me dijo que el día 15 de ese mismo mes le iban a pedir que pagara una considerable cantidad de dinero. No encontraba la forma de conseguirlo y estaba desesperada. Le expliqué que Dios es su fuente de todo suministro y que esta fuente existe para atender cualquier súplica. Y pronuncié la palabra. Agradecí de antemano que ella consiguiera ese dinero en el momento preciso y de forma adecuada. Luego le dije que era preciso que tuviera una fe inquebrantable y que se comportara acorde con esa fe. Llegó el día 15 y no había ninguna señal del dinero. Esta mujer me llamó por teléfono para saber qué tenía que hacer. Entonces le contesté: «Hoy es sábado, por eso nadie le reclamará ese dinero. Lo que tiene que hacer es comportarse como si fuera millonaria, y de esa forma estará dando la mejor prueba de una fe total, la fe de alguien que cuenta con ese dinero para el lunes». Me pidió que almorzara con ella para fortalecer su fe. Me reuní con ella en el restaurante y le dije: «Ahora no es tiempo de economizar. Pida un almuerzo delicioso y compórtese como si ya tuviera el dinero que está esperando. Puede tener la absoluta seguridad de que todo aquello que pida en oración ya lo ha recibido». Al día siguiente me volvió a llamar para pedirme que pasara el día con ella. «No», le dije, «usted está protegida celestialmente y Dios jamás se demora». Me volvió a llamar por la noche, pero ahora estaba muy emocionada. «Querida, ha sucedido un auténtico milagro. Me encontraba en el salón esta mañana cuando llamaron a mi puerta y le dije a la mucama: no deje entrar a nadie. Sin embargo, la muchacha se asomó por la ventana y me dijo que era mi sobrino, el que tiene una larga barba blanca. Está bien, déjalo pasar, pues quiero verlo», le dije. Mi sobrino, que no había recibido respuesta, ya se iba e incluso ya daba vuelta a la esquina cuando escuché la voz de la mucama que lo llamaba y él regresó. Conversamos aproximadamente durante 1 hora y cuando ya se iba me dijo: «Ah, por cierto, ¿cómo van tus asuntos económicos?». Le dije que necesitaba dinero y entonces él me respondió: «De acuerdo, tía. El día 1 del mes yo te daré $3,000. No tuve el valor para decirle que me iban a cobrar ese dinero al siguiente día. ¿Y ahora qué hago? Tendré ese dinero hasta el próximo mes, pero lo necesito para mañana mismo». Le dije que tenía que continuar con el tratamiento y agregué: «El espíritu jamás se retrasa. Doy las gracias porque usted ya ha recibido el dinero en el plano invisible y por aquello que en el momento oportuno se manifestará». A la mañana siguiente, su sobrino la llamó y le dijo: «Pasa ahora mismo a mi oficina para que te dé el dinero». Ese mismo día, pasado un poco de las 12, el dinero ya estaba disponible en su cuenta bancaria, y ella firmó los cheques tan rápido como se lo permitió su emoción. Si queremos obtener éxito, pero solo nos preparamos para el fracaso, solo conseguiremos fracaso, pues solo nos preparamos para recibir eso. Un señor vino a verme para que pronunciara la palabra exacta que hiciera que cierta deuda le fuera perdonada. Me percaté de que la mayor parte del tiempo se la pasaba imaginando qué diría la persona a la que debía ese dinero en el momento en que le dijera que no podía pagarle. Si seguía actuando de esa forma, lo único que conseguiría sería anular mi palabra. Entonces le pedí que se visualizara a sí mismo en el momento de saldar su deuda. En la misma Biblia hay un extraordinario ejemplo de lo que acabo de explicar, con los 3 reyes que, estando en el desierto, sin agua para sus hombres y para sus caballos, preguntaron al profeta Eliseo qué debían hacer.
Entonces, éste les dio este asombroso mensaje. Porque así dice el Señor: no veréis viento y no veréis lluvia, pero este valle se llenará de agua y beberéis vosotros y vuestros campamentos y vuestros ganados. Toda persona tiene que estar lista para recibir aquello que ha solicitado, aunque aparentemente no haya ni la más mínima señal de que así será. Una vez, una mujer quería encontrar un departamento precisamente en un año en el que escasearon los departamentos en Nueva York. Conseguir uno parecía una tarea imposible, e incluso sus amigos no hacían más que acrecentar su preocupación, pues solían decirle: «Es una lástima, pero usted se verá obligada a guardar sus muebles en una cochera y a vivir en un hotel». Sin embargo, ella siempre decía: «No se preocupen por mí, soy superhumana y ya verán que encontraré un departamento». Entonces pronunció la siguiente afirmación: «Espíritu infinito, abre la puerta para que encuentre el departamento adecuado». Esta mujer ya sabía que siempre hay una respuesta para cada petición, que era libre espiritualmente, y siguió trabajando en el plano espiritual, pues uno junto con Dios se vuelve la mayoría. Ella tenía el propósito de adquirir sábanas nuevas, pero la tentación, por medio de la razón, le sugirió el pensamiento negativo. ¿Para qué las compras? Después de todo, probablemente no encontrarás el departamento que buscas y luego no sabrás qué hacer con ellas. De esa manera, y para enfrentar estos pensamientos, se dijo a sí misma: «Cuando compre esas sábanas, estaré cavando mi pozo». Entonces se preparó para hallar su departamento, se comportó como si ya lo tuviera, y de una forma milagrosa logró encontrarlo, algo que sólo pudo atribuir a su inquebrantable fe, ya que por lo menos había otras 200 personas que deseaban ese departamento. Por esta razón, cuando compró aquellas sábanas, encarnó un auténtico acto de fe. Me parece innecesario decir que las fosas cavadas por los 3 reyes en el desierto se inundaron y llenaron de agua hasta el tope. Véase en el libro 2 de los Reyes 2:3, versículo 20. Sintonizarse con las cosas espirituales no es muy cómodo para la mayor parte de la gente. Los pensamientos negativos, de duda y temor siempre emergerán del subconsciente. Estas son las armas extrañas a las que se debe vencer. Eso es lo que explica por qué regularmente hay más oscuridad antes del amanecer. Las mejores manifestaciones suelen estar antecedidas por pensamientos dolorosos. Pero cuando se descubren los altos ideales espirituales, enviamos un desafío a las antiguas ideas que se esconden dentro del subconsciente, y es en ese momento cuando se presenta el error que debe ser eliminado. Ahora es cuando se tienen que pronunciar constantemente afirmaciones, de regocijarse y de dar gracias por todo lo que ya se ha recibido. Antes de que ellos llamen, yo les responderé. Esto quiere decir que cada bien está perfectamente hecho, siempre que los seres humanos lo acepten de esta manera, pues es a ellos a los que les pertenece. Ninguna persona puede obtener más que aquello que se visualiza recibiendo. Los hijos de Israel estuvieron completamente seguros de que serían poseedores de todas las tierras que vieran. Lo mismo pasa con el resto de la gente. No puede tener aquello que no existe dentro de su propia visualización. Toda gran obra ha sido visualizada con anterioridad e incluso, con frecuencia, se consigue en el momento preciso de una brillante demostración, nacida de un supuesto fracaso y del pesimismo. Los hijos de Israel anhelaban la tierra prometida, pero no se atrevían a entrar en ella, pues pensaban que estaba habitada por gigantes que parecían langostas. Todas las personas suelen tener esta sensación. No obstante, quien entiende la ley espiritual no permite que las apariencias lo engañen y se alegra mientras está en cautiverio. Esto significa que insiste en ver la verdad y que da gracias por todo lo que le ha sido cumplido, por todo lo que ya ha recibido. Jesucristo nos dejó un maravilloso ejemplo sobre esto. Él dijo lo siguiente a sus discípulos:
No decid nada, porque todavía faltan 4 meses para la cosecha. Su clara visualización traspasa el mundo de la materia, y él ve claramente el mundo de la 4ª dimensión, pues ahí las cosas se presentan tal y como son realmente, perfectas y enteras en el Espíritu Divino. Por esa razón, el hombre debe mantener constantemente el objetivo de su viaje bien definido y pedir la manifestación de aquello que ya ha recibido, ya sea excelente salud o simplemente amor, prosperidad, la capacidad de expresarse correctamente, una casa, amigos, etc. Todas estas cosas están grabadas en el interior del Espíritu Divino, el superconsciente del ser humano, y son ideas perfectas y completas que deben manifestarse no a él, sino por medio de él. Por ejemplo, un hombre vino a verme para pedirme un tratamiento para que su negocio prosperara. Para él resultaba imprescindible conseguir dentro de cierto tiempo $50,000. La fecha estaba cerca, por esa razón y lleno de desesperación acudió a consultarme. Nadie quería prestarle esa cantidad, y los bancos le habían negado terminantemente el crédito. Yo le dije, si no me equivoco, usted está molesto con los bancos. Pero si sigue actuando de esa manera, solo conseguirá perder sus fuerzas. Usted será capaz de controlar todas las situaciones si sabe controlarse a sí mismo. Vuelva al banco mientras yo trato el asunto. Inmediatamente comencé mi tratamiento. Gracias al amor, usted está sintonizado con el espíritu de todos los empleados de ese banco. Que la idea divina arranque de esta situación. Entonces el hombre exclamó, ¿qué cree usted? Lo que dice no es posible. Mañana es sábado, el banco cierra al mediodía y mi tren no puede llegar antes de las 10. Además, la fecha límite es mañana y de cualquier manera, ellos no me van a escuchar, ya es muy tarde. Yo le contesté, a Dios no le preocupa el tiempo, nunca es demasiado tarde para Él. Para Él todo es posible, y agregué, aunque no sé nada sobre negocios, conozco perfectamente a Dios. A lo que Él me contestó, todo esto suena maravilloso cuando llega a mis oídos, pero cuando me vaya, esta situación resultará muy preocupante para mí. Este hombre vivía en un pueblo distante y durante una semana no tuve ninguna noticia suya. Después me llegó una carta. En ella se leía lo siguiente. Usted estaba en lo correcto. Finalmente pude obtener el préstamo. Nunca más volveré a poner en tela de juicio la verdad y tampoco nada de lo que usted me ha dicho. Algunas semanas más tarde me topé con este señor y le pregunté, ¿qué ha sucedido? Por lo que veo, usted pudo conseguir el dinero justo a tiempo. Él me contestó, mi tren llegó muy retrasado. Por esa razón, llegué al banco hasta las 12 menos cuarto. Entré tranquilamente y les dije, vengo a pedir un préstamo. E inmediatamente los empleados lo autorizaron, sin ponerme ningún tipo de traba. En los últimos 15 minutos de los que disponía este hombre para solucionar su problema, el Espíritu Infinito llegó puntualmente. En este caso, esta persona no pudo realizar por sí misma su propia manifestación. Todo lo que necesitaba era recibir ayuda de alguien para sostener perfectamente su visión. De esta forma, podemos ayudarnos los unos a los otros. Jesucristo, que conocía esta verdad profundamente, afirmó, si 2 de entre vosotros hicieren en la tierra cualquier petición, serán escuchados por mi Padre que está en los cielos. En muchas ocasiones, cuando uno se encuentra solo, absorbido por sus propios problemas de negocios, se siente repleto de dudas y temores. El sanador es su amigo y ve claramente el éxito, la salud o el bienestar. Jamás se da por vencido, pues sabe que no existe ninguna razón para pensar lo contrario. Es muchísimo más sencillo hacer una manifestación por los demás que por uno mismo. Por ende, si llegara a suceder que se tiene algún problema, nunca se debe dudar en solicitar ayuda. Un profundo observador de la vida afirmó un día, si al menos una persona cree que alguien no puede fallar, entonces ésta obtendrá el éxito.
Este es el auténtico poder de la visualización, y más de una persona le debe su éxito a su esposa, una hermana o un amigo que tenía mucha fe en él, y que sin pensarlo 2 veces, supo sostener la visión del plan divino. El poder de la palabra. Por tus palabras serás salvado, y por tus palabras serás juzgado. Cuando una persona entiende cuál es el poder de la palabra, tiene mucho cuidado a la hora de hablar. Está atento frente a las reacciones provocadas por sus palabras, pues sabe que lo dicho no deberá retornar hacia mí desprovisto, sin que haya realizado lo que deseo y haya cumplido aquello a lo que lo envié. Los seres humanos crean, por su palabra, muchas leyes a su alrededor. Hace algún tiempo conocí a una persona que siempre decía: todos los días pierdo el autobús. Sin importar lo que suceda, el autobús pasa justamente en el momento en que estoy llegando. Por el contrario, su hija decía: yo siempre tomo el autobús a tiempo. Normalmente llega al mismo tiempo que yo. Esta situación se repetía todo el tiempo durante años. Cada quien había determinado una ley para sí mismo, una de fracaso y otra de éxito. En este punto encontramos un sustento psicológico para las supersticiones. Una herradura de caballo y el pelo de un elefante por sí solos no poseen ningún poder, pero son la palabra y la fe, que afirman que traen buena suerte, las que crean un sentimiento de seguridad dentro del subconsciente, y así se atrae la oportunidad. Con todo, quiero hacer notar que esto no causa efecto alguno en las personas que están más avanzadas espiritualmente y que conocen una ley más alta. Lo que diré a continuación lo explica, pues no se puede retroceder y no se deben desviar hacia imágenes talladas. Tuve 2 alumnos que eran muy exitosos en sus negocios, pero pasados algunos meses, súbitamente, todo comenzó a salirles mal. Entre todos nos pusimos a analizar la situación y entonces descubrí que en vez de hacer sus afirmaciones y de encomendarse a Dios para su éxito y prosperidad, habían comprado 2 figuras de monos de la buena suerte. Entonces les dije: ahora lo entiendo todo. Ustedes depositan su fe en los monos y no en Dios. Desháganse de esos monos e invoquen la ley del perdón, ya que el ser humano tiene la capacidad de perdonar, en otras palabras, la de corregir sus propios errores. Y una vez que decidieron lanzar los monos a la basura, todo empezó a salirles bien. Esto no quiere decir que debamos deshacernos de todos los amuletos de la buena suerte que tenemos en casa, sino tener que aceptar que solo existe un poder único trabajando, Dios, y que tales objetos únicamente nos transmiten un sentimiento de optimismo. Cierto día, una amiga que estaba pasando por un momento muy difícil, encontró una herradura de caballo cuando cruzaba la calle. Inmediatamente se alegró mucho y abrigó esperanzas. Estaba convencida de que Dios le había enviado esa herradura de caballo para darle valor. Y efectivamente, al tomar en cuenta el estado en el que se encontraba, ese hallazgo fue lo único que pudo impresionar su subconsciente. En poco tiempo, su esperanza se transformó en fe, y gracias a eso, tuvo una extraordinaria demostración. Como ya lo había dicho en el ejemplo de los 2 hombres, ellos solamente se fiaban de los monos, en tanto que mi amiga había aceptado una fuerza más grande. Por mi parte, debo admitir que tardé mucho tiempo en rechazar la idea de que cierto objeto siempre me atraía una decepción. Si llegaba a presentarse, sin lugar a dudas, inmediatamente me causaba una decepción. He llegado a entender que solo existe una manera de cambiar mi subconsciente, y es afirmando: no existen 2 energías, solo existe una y es Dios. Por consiguiente, no tendré ninguna decepción y este objeto me avisa sobre una grata sorpresa. Pronto noté un cambio y felicidad imprevista. Un día una de mis amigas me dijo que nadie podría hacerla pasar por debajo de una escalera. Entonces le dije: si tienes tanto miedo es porque crees en 2 fuerzas, el bien y el mal. Sin embargo, Dios es absoluto.
No existe ninguna fuerza que le sea contraria, a menos que los seres humanos produzcan falsedad y maldad. Para demostrarte que solo existe un poder único, Dios, y que no hay ni poder ni verdad en el mal, la siguiente ocasión que te encuentres con una escalera, pasa por debajo de ella y verás. Pasado algún tiempo, mi amiga tuvo que ir al banco. Quería abrir su caja fuerte, pero había una escalera colocada justo en su camino. Resultaba imposible llegar hasta la caja sin pasar por debajo de la escalera. Muy asustada, mi amiga se fue de ahí. Sin embargo, cuando llegó a la calle, resonaron en sus oídos mis palabras y entonces decidió pasar por debajo de aquella escalera. Aunque suena muy sencillo, para ella, realizar ese acto representó un gran esfuerzo, ya que luchó contra años de superstición, durante los cuales había quedado como rehén de esta idea. Volvió al interior del banco donde estaban las cajas de seguridad y entonces se dio cuenta que la escalera ya no se encontraba en el mismo sitio. Lo que sucedió en ese momento fue que decidió poner un alto a su miedo. Esta es la ley de la no resistencia, que se comprende muy poco. Alguien dijo una vez que teniendo el valor se tiene la inteligencia y la magia. Enfrente sin temor cualquier situación que aparentemente sea dañina y verá cómo se esfuma por sí sola, cómo deja de existir. Eso explica claramente que el miedo a encontrar una escalera fuera justamente el motivo por el cual ésta se presentara en su camino, en tanto que el valor la hizo desaparecer. Las fuerzas invisibles trabajan de esa manera y constantemente los seres humanos atraen sus miedos sin que ellos mismos lo sepan. Gracias a la fuerza vibratoria de las palabras, aquello que decimos es justamente lo que atraemos. Por ejemplo, las personas que hablan continuamente sobre las enfermedades invariablemente las atraen. Cuando nos iniciamos en la verdad, no vigilamos demasiado las palabras. Una de mis amigas, por ejemplo, frecuentemente me dice por teléfono: «Venga a visitarme para que podamos conversar un poco a la antigua usanza». Ese conversar a la antigua usanza implica una hora en la que se dirán entre 500 y 1000 palabras negativas. Así que el tiempo que dure la charla, los principales temas de conversación serán las pérdidas, las carencias, los fracasos y la enfermedad. Por eso siempre le contesto: «No, muchas gracias. Esas charlas son muy costosas y en mi vida ya hay suficiente de eso». Sin embargo, estaré muy feliz si conversamos y hablamos sobre lo que deseamos, en vez de hacerlo sobre lo que no queremos. Existe un antiguo refrán que dice que los seres humanos solo utilizan la palabra para 3 deseos: curar, bendecir y prosperar. Y justamente lo que una persona diga de otras será lo que digan de él, y aquello que desee para otros se lo desearán a él. Si alguien le desea mala suerte a alguien más, atraerá sobre ella misma la mala suerte. Si quiere ayudar a otro a alcanzar el éxito, a él también le desearán éxito y así se estará ayudando a sí mismo. Se pueden renovar y transformar los cuerpos por medio de la palabra si se tiene una visión clara. Así la enfermedad se elimina completamente del consciente. La metafísica señala que toda enfermedad tiene una correspondencia mental y antes de curar el cuerpo es preciso curar el alma. El alma, el subconsciente, es lo que se tiene que salvar de los pensamientos nocivos. El Salmo 23 dice: «Él restaura mi alma». Significa que el subconsciente, el alma, debe ser regenerado por medio de las ideas adecuadas. El matrimonio místico se da entre el alma y el espíritu, es decir, entre el subconsciente y el superconsciente. Es preciso que los dos estén unidos. Cuando el subconsciente está repleto de las ideas perfectas del superconsciente, Dios y el ser humano se vuelven uno mismo. Mi Padre y yo somos uno. En otras palabras, el ser humano está unido a Dios en el plano de las ideas perfectas. Él está hecho a la imagen y semejanza, imaginación de Dios.
en el plano en el que el poder y dominio sobre todas las cosas creadas le son otorgados, sobre su espíritu, su cuerpo y sus negocios. Podemos afirmar que toda enfermedad y desventura nacen de la violación de la ley del amor. Ahora les doy una nueva afirmación. Amaos los unos a los otros, pues en el juego de la vida, el amor, es decir, la buena voluntad, triunfa en todos los planos. El siguiente caso lo demostrará. Una mujer que conozco padecía desde hacía varios años de una terrible enfermedad en la piel. Los doctores afirmaban que no tenía cura, y ella se encontraba al borde de la desesperación. Esta mujer era actriz. Pensaba que se vería forzada a abandonar su carrera. Lo peor era que no tenía otra fuente de ingresos. Pero un buen día le ofrecieron un magnífico contrato, y la noche de su debut consiguió un gran éxito. Los periódicos le concedieron muchas críticas satisfactorias, y esta mujer, rebosante de felicidad, estaba maravillada. Sin embargo, al día siguiente cancelaron su contrato. Otro actor, celoso de su éxito, consiguió que lo anularan. Fue entonces cuando sintió cómo el odio y rencor se apoderaban de su ser y dijo en voz alta: «Oh Dios mío, por favor no permitas que odie a ese hombre». Esa misma noche trabajó en silencio durante mucho tiempo. Después me dijo: «No pasó mucho para que entrara en un silencio muy profundo. Creo que ahora estoy en paz conmigo misma, con aquel hombre y con el resto del mundo». Seguí trabajando de la misma manera durante las 2 noches siguientes, y al tercer día me di cuenta de que mi enfermedad de la piel ya no estaba. Me había curado totalmente. Cuando solicitó la expresión del amor, de la buena voluntad, había acatado la ley, ya que el amor es el cumplimiento de la ley, y la enfermedad, que había nacido de un rencor grabado en el subconsciente, se esfumó. Criticar incesantemente provoca reumatismos, pues los pensamientos inarmónicos crean en la sangre depósitos ácidos que se colocan en las articulaciones. Los tumores son causados por los celos, el rencor, negarse a perdonar las ofensas, el miedo, etc. Todas las enfermedades y dolores son provocados por un estado del espíritu. Suelo decirles a mis alumnos que no se trata de preguntar a alguna persona ¿qué le pasa?, sino ¿en contra de quién está? Negarse a perdonar las ofensas es lo que provoca con más frecuencia la enfermedad. Los resultados de todo ello son la esclerosis de las arterias e hígado, así como padecimientos en los ojos. Esa condena se ve acompañada por interminables trastornos. Cierto día visité a una mujer que me dijo que estaba enferma por haber comido un ostión en malas condiciones. Claro que no, le dije. El ostión era inocuo. La persona que ha dañado la ostra es usted. ¿En contra de quién está? Y la mujer me respondió: aproximadamente en contra de una 20 de personas. Había discutido con 19 personas y se había vuelto irascible. Así atrajo hacia sí misma el ostión nocivo. Cuando falta armonía en el exterior, es síntoma de una discordancia mental. El exterior es como el interior. Los únicos enemigos del ser humano se encuentran en su interior. Los enemigos del hombre estarán en su interior. La personalidad es uno de los últimos enemigos que debemos vencer, ya que este planeta está recibiendo su iniciación al amor. Recordemos lo que Jesús dijo: paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Una persona sabia trata de superarse ayudando a su prójimo, trabaja sobre sí mismo, aprende a enviar bendiciones y pensamientos de buena voluntad a cada persona. Y lo más hermoso es que cuando se bendice a otro ser humano, éste pierde toda capacidad de dañarnos. Un hombre acudió a mí para pedirme un tratamiento para conseguir éxito en los negocios. Vendía maquinaria y uno de sus competidores aseguraba que tenía mejores aparatos. Mi amigo creía que iría a la quiebra. Entonces le dije: lo primero que necesitamos hacer es despejar todas sus dudas.
usted tiene que saber que Dios vela por sus intereses y que la idea divina debe nacer de esta situación. En otras palabras, aquella maquinaria que sería mejor vender se venderá a la persona correcta. Y añadí, no albergue ni el más mínimo pensamiento de crítica para este hombre. Durante todo el día envíele bendiciones y si esa es la idea divina, dispóngase a vender su máquina. Después de esto, y sin albergar el más mínimo resentimiento, sin ninguna resistencia e incluso bendiciendo a su competidor, fue a visitar a su cliente. Al pasar algunos días, me comentó que el resultado fue bastante bueno para él. Nunca se pudo echar a andar la máquina que vendía a su competidor. De esa forma, él pudo vender la suya sin ningún problema. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a aquellos que os maldicen, haced el bien a aquellos que os odian, y rogad por aquellos que os maltratan y que os persiguen. La buena voluntad crea una poderosa aura de protección alrededor de aquellos que la fomentan, y toda arma forjada contra ellos no tendrá efecto. En otras palabras, el amor y la buena voluntad aniquilan a los enemigos que están en nuestra contra, y por consiguiente, los enemigos en el exterior no existen. La paz reina en la tierra sobre aquellos que envían pensamientos de buena voluntad a los hombres. La ley de la no resistencia. La ley de la no resistencia. No se oponga al mal. No se deje perturbar por el mal, pero intente superarlo por medio del bien. No hay nada en el mundo capaz de oponerse con efectividad a una persona que no se resista en lo más mínimo. Los chinos afirman que el agua es el elemento más poderoso, pues no opone ninguna resistencia. El agua consigue penetrar a la roca y hacer a un lado todo lo que se ponga en su camino. Jesucristo dijo, no os resistáis al mal, pues Él sabe que en realidad no existe el mal y por consiguiente no hay ningún motivo para resistirse. El mal procede de la imaginación superficial del ser humano, es decir, de creer que existen dos poderes, el bien y el mal. De acuerdo con una antigua leyenda, Adán y Eva comieron el fruto del árbol maya de la ilusión, y de esa forma creyeron en dos poderes en lugar del único poder, Dios. Por esa razón, el mal es una ley irreal que el hombre ha inventado a causa de un psícome, o sueño del alma, y que implica que los seres humanos están sugestionados por la creencia en el pecado, la enfermedad, la muerte, por el deseo carnal, etc. Por ese motivo sus negocios y su cuerpo tomaron la forma de sus ilusiones. En el capítulo anterior, vimos que el alma es el subconsciente y que todo lo que los seres humanos sienten profundamente, en bien o en mal, es repetido por su fiel servidor. Su cuerpo y sus negocios personifican lo que había imaginado. El enfermo imaginó la enfermedad, el rico la riqueza, el pobre la pobreza. Todas las personas se preguntan, ¿cómo puede ser que un niño pequeño, que todavía es muy joven, atraiga la enfermedad, pues él mismo no conoce su significado? La respuesta es que los niños son muy receptivos y sensibles a los pensamientos de quienes los rodean. Por eso, frecuentemente, solo exteriorizan las creencias de sus padres. En una ocasión escuché a un metafísico afirmar, si usted no puede dirigir por sí mismo su propio subconsciente, cualquier otro se encargará de hacerlo por usted. Inconscientemente las madres atraen sobre sus hijos la enfermedad y las calamidades, acabándolos crónicamente y observando sus síntomas. Por ejemplo, una de mis amigas le preguntó a otra mujer si su hijita había padecido rubeola. Esta mujer respondió inmediatamente, «Aún no». Esta respuesta implicaba que esa mujer esperaba que su hija se enfermara, y con esa actitud atraía justamente aquello que no deseaba para ella ni para su hija. A pesar de esto,
Si una persona está centrada y situada en la verdad, solamente tiene pensamientos de buena voluntad hacia los demás y no siente ningún temor. No puede ser tocado, ni será influido por pensamientos negativos que vengan de otras personas. Siempre que se tengan buenos pensamientos, siempre recibirán buenos a cambio. El infierno es la resistencia, pues coloca al hombre en un suplicio constante. Un día un metafísico me dio una extraordinaria fórmula para garantizarme todos los premios del juego de la vida. La no resistencia. Ese hombre me dijo: durante algún tiempo solíamos bautizar a los niños y, lógicamente, los nombrábamos de varias maneras. Actualmente ya no solemos bautizar a los niños, pero bautizamos lo que nos sucede y le damos a cada uno de estos acontecimientos el mismo nombre. Si estoy enfrente de un fracaso, lo bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como éxito. Aquí tenemos, creada por la no resistencia, la actuación de la gran ley de la transformación. Por medio de su palabra, este hombre convirtió en éxito todos sus fracasos. ¿Quiere usted otro ejemplo? Había una mujer que conocía la ley espiritual de la abundancia y que necesitaba dinero. Sin embargo, todos los días, y sin que pudiera evitarlo, encontraba un hombre en su negocio cuya presencia le transmitía la idea de pobreza. Él hablaba de carencias, de límites. Ella recibía sus pensamientos de mediocridad, aborrecía a este hombre, y lo acusaba de ser el origen de sus fracasos. No obstante, ella sabía muy bien que para manifestar sus recursos divinos, él tenía que percibir primeramente el sentimiento de haber recibido. La imagen de la opulencia antecede a la manifestación. Súbitamente un día, ella se percató de que insistía en diferenciar dos poderes en lugar de uno solo. Inmediatamente bendijo al hombre en cuestión y bautizó la situación como un éxito. Luego afirmó: dado que solo existe una fuerza, que es Dios, este hombre está aquí para mi bienestar y prosperidad. Eso es justamente lo que aparentemente no había ocurrido. Algunos días después, y por intermediación de ese hombre, ella conoció a una persona que, a cambio de un servicio proporcionado, le dio una enorme cantidad de dinero. En lo que respecta a este hombre, de repente se fue a un pueblo apartado y desapareció de su vida. La mujer dijo: todas las personas son un eslabón de oro en la cadena de mi bienestar, ya que toda persona es una manifestación de Dios, y tan solo aguarda la oportunidad, creada por Él mismo, de ayudar al plan divino proyectado para su vida. Bendecid a vuestro enemigo, y desviaréis sus flechas. Así se transformarán en bendiciones. Esta ley es tan válida para los países como para los individuos. Bendigan a un país, envíenle pensamientos de amor y de buena voluntad a cada uno de sus habitantes, y ya no podrán volver a dañarlos. Únicamente por medio del conocimiento espiritual, el hombre puede entender la no resistencia. Mis alumnos suelen decirme: nuestra intención no es ser tapetes, y yo siempre les digo: cuando ayuden con la sabiduría de la no resistencia, nadie será capaz de pisotearlos. Aquí tienen otro ejemplo. Un día esperaba ansiosamente una importante llamada telefónica. Por esa razón me negaba a recibir cualquier otra llamada que entrara, y no llamé a nadie por el miedo a no recibir la que yo esperaba. En lugar de afirmar: las ideas divinas jamás entran en conflicto, así que esta llamada vendrá a su debido tiempo, y dejar el asunto en manos de la inteligencia infinita, yo misma comenzaba a dirigir las operaciones. En otras palabras, comencé a librar mi propia batalla, cuando ésta, en realidad, pertenecía a Dios. La batalla está en el Eterno. Estaba muy tensa e inquieta. Durante una hora no se oyó el timbre del teléfono. En ese momento me di cuenta de que estaba descolgado y que no había línea. Mi angustia, miedo y fe, que estaban en completo desorden, habían tenido como consecuencia un colapso total del teléfono. Entendiendo mi equivocación,
Rápidamente comencé a bendecir la situación y a bautizarla como éxito, afirmando: no puedo perder ninguna llamada que me pertenezca por derecho divino. La gracia de Dios me conduce y no las apariencias. Entonces una amiga corrió hacia el teléfono más cercano para solicitar a la compañía que restableciera la comunicación. Entró en una tienda repleta de gente. El vendedor dejó a sus clientes y él mismo hizo la solicitud. Mi teléfono fue arreglado y tan solo 2 minutos más tarde recibí una llamada muy importante, seguida 1 hora más tarde por la que yo esperaba. Nuestros barcos regresan sobre un mar en calma, referencia a un conocido dicho inglés. En la medida en que una persona se oponga a una situación, ésta persistirá. Si escapa de ella, siempre la seguirá. En cierta ocasión hablaba sobre esto con una amiga y ella me dijo: «¿Qué cierto es lo que estás diciendo? Cuando era joven nunca me sentí feliz en mi casa. No quería a mi madre, que tenía un espíritu crítico y autoritario. Así que me fui de mi casa y me casé. Sin embargo, cambié a mi madre por mi esposo, que es idéntico a ella, y por esa razón sigo viviendo en la misma situación». Haz las paces lo más pronto posible con tu enemigo. Esto significa que es conveniente que la situación sea favorable. No estés inquieta y se irá por sí misma. Nada de esto me inquieta. Esta es una maravillosa afirmación. Las situaciones negativas nacen de un estado discordante en casa de quien las padece. Si dentro de nosotros mismos no hay nada que repita esa discordia, ésta desaparecerá de nuestra vida para siempre. Así somos conscientes de que hemos de trabajar sobre todo en nosotros mismos. Las personas que consultan suelen pedirme: «Rece para que mi esposo o hermano cambie». Yo les respondo: «Claro que no. Yo voy a rezar para que tú cambies, porque en el momento en que tú cambies, tu marido o tu hermano también cambiarán». Tuve una alumna que acostumbraba decir mentiras. Le indiqué que ese hábito la llevaría al fracaso y que si mentía, también se estaría engañando, a lo que me respondió: «Da igual, de cualquier forma no puedo cambiarlo». En una ocasión, estaba hablando por teléfono con un hombre del que se sentía muy enamorada. Cuando terminó la conversación, se volvió hacia mí y me dijo: «No creo nada de lo que me dice. Estoy segura de que me está mintiendo». Entonces yo le dije: «Pues bien, ya que tú sueles mentir, tarde o temprano alguien te mentirá y te convencerás de que aquel que te miente es la persona que más quisieras que te dijera la verdad». Después de un tiempo, esa misma alumna me contó: «Me he aliviado de la mentira». Le pregunté: «¿Y qué fue lo que te curó?». Su respuesta fue la siguiente: «Acabo de vivir con una mujer que mentía más que yo». Normalmente nos curamos de nuestros propios defectos cuando los vemos en los demás. La vida es como un espejo, y no vemos a los otros más que nuestro propio reflejo. Lo más espantoso es vivir en el pasado, y esta actitud también constituye una violación de la ley espiritual. Jesucristo afirmó: «El ahora es el tiempo adecuado. Ha llegado el día de la liberación». Como todos sabemos, la mujer de Lot se transformó en una estatua de sal por haber mirado hacia atrás cuando se le había dicho que no lo hiciera. Los ladrones del tiempo son el pasado y el futuro. Resulta adecuado bendecir el pasado y olvidarlo, bendecir el futuro con la certeza de que vendrán alegrías infinitas y que viviremos plenamente en el tiempo presente. Pongan atención a esto. Una mujer se quejaba conmigo de que no tenía dinero para comprar los regalos de Navidad. El año pasado todo era distinto. Tenía mucho dinero y había dado excelentes obsequios, pero este año lo único que tengo son deudas. Mientras se compadezca de usted misma y siga viviendo en el pasado, jamás podrá hacer una manifestación monetaria. Viva plenamente el momento presente y dispóngase a dar regalos de Navidad. Cabe sus propios pozos y el dinero surgirá. «Ya sé lo que voy a hacer», exclamó ella. «Voy a comprar un hermoso papel y un listón plateado para envolver mis obsequios.
Hágalo así, le dije, y los regalos se colocarán por sí mismos en sus envoltorios. Dado que la razón decía, ¿para qué comprar papel para envolver si seguramente nadie los recibiría? En esta ocasión, todavía, se tenían que dar pruebas de valor y fe en Dios. A pesar de todo, esta mujer hizo precisamente lo que le había dicho que hiciera, y unos días antes de Navidad recibió un regalo espléndido. El haber comprado ese papel de regalo y el listón logró impresionar de tal manera al subconsciente y le había abierto tales perspectivas que éste había despejado el camino a la manifestación del dinero. Y lo mejor fue que esa mujer todavía tuvo suficiente tiempo para hacer sus compras navideñas. Es fundamental vivir el momento presente. Vive plenamente este día. Ese es el saludo del alba. En una ocasión yo repetía silenciosamente y sin cesar lo siguiente: Espíritu infinito, no dejes que la suerte me abandone. Y algo muy importante me fue revelado esa misma noche. Comenzar el día con las palabras de la verdad es básico. A partir del momento en que se despierte, haga una afirmación. Por ejemplo, que hoy se haga tu voluntad. Hoy es un día de realizaciones. Doy gracias por este día tan perfecto en el que los milagros aparecerán y los prodigios no se detendrán. Haga que esto se vuelva una costumbre y usted mismo será testigo de cómo se realizan los milagros, así los prodigios se presentarán en su vida. Una buena mañana tomé un libro y leí: Mira con asombro a aquel que está enfrente de ti. Tuve la corazonada de que ese era mi mensaje para el día, y repetí sin parar: Mira con asombro a aquel que está enfrente de ti. A las 12 en punto, recibí una enorme cantidad de dinero que estaba deseando para un objetivo específico. En el siguiente capítulo hablaré sobre las afirmaciones que nos dan los mejores resultados. Pero es necesario recordar que jamás debemos hacer una afirmación si no satisface totalmente nuestra conciencia ni nos parece absolutamente irrefutable. Normalmente se cambia una afirmación para adecuarse a las personas. La siguiente afirmación ha tenido mucho éxito entre las personas. Mi trabajo es maravilloso, proporcionado divinamente. Me esfuerzo lo mejor que puedo y mi remuneración es muy buena. Las dos primeras frases se las di a uno de mis alumnos y él añadió las dos últimas. Esta es una afirmación muy poderosa, pues a diario tenemos que hallar el pago perfecto por un servicio perfecto. Resulta sencillo, por otra parte, hacer que los versos penetren en el subconsciente. Mi alumno comenzó a cantarlos mientras trabajaba, y poco tiempo después la afirmación se volvió realidad. Otro de mis alumnos, que se dedicaba a los negocios, decidió cambiar trabajo por negocio. Al día siguiente, halló y cerró uno de los negocios más brillantes, a pesar de llevar varios meses sin actividad. Cada afirmación debe ser hecha con gran esmero y expresar todo lo que se requiera. Conozco a alguien que necesitaba encontrar trabajo. Hallaba muchos, pero ninguno le pagaban bien. Entonces pensó que tenía que cambiar su afirmación. Trabajo lo mejor que puedo y se me paga muy bien por ello. El ser humano, por derecho divino, tiene acceso a la abundancia. Tiene derecho a la superabundancia. Sus graneros deben estar rebosantes y su copa a punto de derramarse. Esa es la idea que Dios tiene para los seres humanos, y eso es lo que hará que las murallas de la necesidad, creadas en la conciencia, se derrumben. La edad de oro brillará para él, y para que cada uno de sus legítimos deseos se realice. La ley del karma y la del perdón. Los seres humanos solo reciben lo que dan. El juego de la vida se asemeja a lanzar un boomerang. Justamente lo que una persona piensa, hace o dice, tarde o temprano, acaba por manifestarse con una exactitud que es realmente admirable.
En este punto tocamos lo que se conoce como la ley universal del karma. La palabra karma, que significa en sánscrito regreso, lo que una persona siembra, lo cosechará. Una amiga mía me contó la siguiente historia, que ilustra a la perfección esta ley. Una de mis tías, sin percatarse de ello, me ayudó a librarme de mi karma personal, que consistía en que otra persona repitiera lo mismo que yo decía. Con mucha frecuencia me enfurecía en mi casa, hasta que un día le dije a esta tía, que no dejaba de hablar durante la cena: «Deja de platicar, quiero cenar en paz». A la mañana siguiente desayunaba con una mujer a la que deseaba causar una buena impresión. Yo conversaba animadamente hasta que ella dijo: «Deja de hablar, quiero desayunar en paz». Esta amiga en particular ha alcanzado un nivel de conciencia más elevado. Por eso su karma trabaja con más velocidad que el de una persona que todavía está en el plano mental. Entre más sepamos, las responsabilidades que nos vemos obligados a asumir se multiplican. Aquella persona que conoce la ley espiritual y no la practica, soporta las consecuencias. El miedo al Señor, la ley, es el inicio de la sabiduría. Si entendemos que la palabra del Señor quiere decir ley, innumerables pasajes de la Biblia se aclararán. «La venganza es mía, para mí la retribución», dijo el Señor, la ley. Esta es la ley que castiga, no Dios. Dios ve al ser humano perfecto, creado a su propia imagen y semejanza, imaginación, y dotado de los poderes de la autoridad. Esa es, pues, la idea perfecta de los seres humanos, tal y como está registrada en el entendimiento divino, aguardando a que las personas la acepten, pues ellas sólo pueden ser aquello que deseen ser, ni más ni menos, y no pueden alcanzar lo que no quieren alcanzar. Somos testigos de nuestros éxitos o fracasos, nuestra alegría o nuestra tristeza, antes de que éstas salgan de las escenas que están en nuestra imaginación. Hemos visto esta situación en la madre que imagina la enfermedad de su hijo o la mujer que desea el éxito de su esposo. Jesucristo afirmó: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Por eso aseguramos que la libertad, que nos salva de las situaciones desafortunadas, procede del conocimiento, el conocimiento de la ley espiritual. Antes que la autoridad está la obediencia, y la ley obedece al que la observa. Las leyes de la electricidad tuvieron que haber sido soportadas antes de que pudieran ser útiles a las personas. La persona que la utiliza con ignorancia puede estar enfrentándose a un enemigo mortal, pues en ella se encuentra la ley del espíritu. Hubo una señora que tenía una enorme fuerza de voluntad. Anhelaba llegar a ser la dueña de una casa que pertenecía a uno de sus familiares, y constantemente se visualizaba mentalmente viviendo en aquella casa. Tiempo después, el dueño de la casa falleció y ella la heredó. Después de muchos años, antes de que llegara a conocer la ley espiritual, un día esta mujer me preguntó: «¿Usted cree que yo haya tenido algo que ver con la muerte de esa persona?» «Sí», le respondí. «Su deseo era tan poderoso que barrió con todo, pero usted ya ha pagado ese karma. Su esposo, al que usted amaba tanto, falleció poco después, y durante muchos años esa casa se convirtió para usted en una especie de caballo en el establo. No obstante, ni el dueño original de esa casa, ni el esposo de esa mujer, se habrían visto afectados por su pensamiento, si hubieran estado sujetos firmemente en la verdad. Lo cierto es que los dos se encontraban bajo los efectos de la ley kármica. Si esta mujer se hubiera dado cuenta hasta qué punto deseaba esa casa, tendría que haber dicho: «Inteligencia infinita, proporcióname la casa que me corresponde, que sea tan hermosa como esta, la casa que, por derecho divino, es mía». La inteligencia divina la habría complacido perfectamente y le habría dado a cada quien su propio bienestar. Lo único con lo que se puede trabajar con la más completa certeza
es el plan divino. El deseo es una energía muy poderosa. Debe ser encauzado adecuadamente. Si no se hace así, inmediatamente le seguirá el caos. Ninguna persona debe pedir jamás más de lo que le pertenece por derecho divino. Retomando el ejemplo anterior, si esta mujer en cuestión hubiera tenido el hábito mental de afirmar, si esta casa que quiero es mía por derecho divino, no la puedo perder. Si no me corresponde, dame, Señor, su equivalente. Si hubiera actuado así, tal vez el propietario hubiera encontrado una solución armoniosa, si eso hubiera estado en el plan divino, o bien otra casa habría reemplazado a la primera. Cualquier cosa que para manifestarse se vea forzada por la voluntad personal, siempre será una mala adquisición. Por eso, siempre llevará al fracaso. Los seres humanos han recibido esta afirmación: que se haga mi voluntad y no la tuya. Resulta muy curioso que las personas siempre obtengan lo que desean cuando renuncian a su voluntad personal, permitiendo de esa manera que la inteligencia infinita trabaje a través de él. Quédate tranquilo y espera en silencio la liberación del Señor, la ley. Hubo otra ocasión en la que una señora vino a verme presa de una gran preocupación, pues se sentía muy angustiada después de haberse enterado que su hija planeaba hacer un viaje que a ella le parecía muy peligroso. Ella dijo que había empleado todos los argumentos posibles, detallando los peligros que enfrentaría al emprender este viaje, pero su hija se negó a escucharla y se fue. Le dije a esa mujer: usted impone su voluntad personal a su hija, y no tiene ningún derecho de hacerlo. Además, su temor solo provoca que ese viaje se aproxime, pues los seres humanos atraen hacia ellos mismos aquello que temen. Y añadí: tranquilícese, haga a un lado su influencia mental, deje el caso en manos de Dios y utilice esta afirmación: dejo esta situación en manos del amor infinito y sagrado. Si este viaje está proyectado en el plan divino, lo bendigo y no me opongo más. Pero si no está establecido divinamente, doy gracias porque no se realice. Tan solo 2 días después, su hija le dijo: Madre, desisto, no iré a ese viaje. Y la situación regresó a su estado original. Para los seres humanos, aprender a mantener la calma es algo que parece muy complicado. Para ver con más detalle esta ley, lea el capítulo 4, que está dedicado a la no resistencia. Ahora voy a darles otro ejemplo de cómo cosechamos lo mismo que sembramos. Un día una persona me dijo que en el banco le habían dado un billete falso. Estaba muy molesta por el incidente. Se lamentaba diciendo: el banco nunca aceptará su error. Yo le respondí: analicemos la situación y busquemos qué fue lo que atrajo hacia usted ese billete. Esta persona pensó por unos momentos y dijo: ya lo sé. Le mandé a un amigo una moneda falsa para hacerle una broma. Esa fue la razón por la cual la ley le envió a esa persona el billete falso, pues no sabe lo que son las bromas. Entonces le dije: debemos solicitar la ley del perdón y anular esta situación. El cristianismo está basado en la ley del perdón. Cristo nos ha liberado de la maldición de la ley kármica. Cristo está en toda persona, y frente a cualquier situación discordante, cada quien es su propio Redentor y Salvador. Así pues, le dije: Espíritu infinito, nosotros llamamos a la ley del perdón y te damos gracias por aquella persona, en este caso la mujer, que está bajo la tutela de la gracia y no bajo el peso de la ley. Por eso no puede perder el dinero que por derecho divino le corresponde. Ahora, añadí después, simplemente vaya al banco y explique, sin ningún miedo, que el billete que ellos le dieron por error era falso. La mujer siguió mis indicaciones y, para su gran sorpresa, el personal del banco le ofreció disculpas y amablemente le cambiaron su billete. De esa manera vemos cómo el conocimiento de la ley
da a las personas el poder de enmendar sus errores. Los seres humanos no pueden forzar el ambiente exterior para que se convierta en algo que ni siquiera son ellos mismos. Si lo que quieres son riquezas, debe estar rodeado de riquezas en su conciencia. Cierto día apareció una señora para pedirme un tratamiento para la prosperidad. Sin embargo, no tenía ningún interés en su interior, que se encontraba en absoluto caos. Y solo le dije, si desea ser rica, es preciso que antes se establezca orden en usted misma. Todas las personas que tienen vastas fortunas son ordenados. El orden es la primera ley del cielo. Después añadí, en tanto el orden no reine en usted misma, la riqueza se alejará de usted. Esta mujer comenzó de inmediato a ordenar su casa. Cambió los muebles de lugar, aspiró las alfombras, arregló los cajones, y de ese modo no pasó mucho antes de que le dieran una importante remuneración monetaria, manifestada bajo la forma de un presente que le diera un familiar. Modificó y administró sus negocios monetarios, vigilando lo que los rodeaba, y actualmente todo se encamina hacia la prosperidad, pues sabe que Dios es su suministro. La mayor parte de la gente no sabe que dar es invertir y que atesorar, ahorrar excesivamente, lleva inevitablemente a tener pérdidas. Aquel que da con generosidad será más rico que aquel que ahorra en exceso, pues éste lo único que hace es empobrecerse más. Les voy a contar la historia de un hombre que quería comprarse un abrigo de piel. Junto con su esposa, este hombre comenzó a buscarlo en muchísimas tiendas, pero en ninguna pudo encontrar lo que buscaba. Todos los abrigos que había visto le parecían de aspecto insignificante. Posteriormente, logró encontrar uno que tenía un valor de $1,000, pero el dueño de la tienda, que consideraba que la temporada ya estaba muy avanzada, dio permiso para que le hicieran un descuento de 50%, o sea, $500. Este hombre tenía aproximadamente $700. La razón le decía, no puedes gastar casi todo lo que tienes para comprar un abrigo. Sin embargo, este hombre, que era muy intuitivo, jamás escuchaba a su razón. Miró a su esposa y le dijo, sí, vamos a comprar este abrigo y voy a realizar un maravilloso negocio. Ella lo aceptó, aunque sin mucho entusiasmo. Aproximadamente un mes después, el hombre recibió un pedido con un valor de $10,000. Comprar el abrigo le había dado una idea tal de prosperidad que él la había atraído. Sin el abrigo no habría podido realizar ese importante negocio. Fue una inversión que le permitió conseguir enormes ganancias. Si este hombre no hubiera seguido sus presentimientos, que le aconsejaban gastar o dar, hubiera gastado esa misma cantidad de dinero en otra cosa o de una forma incorrecta, pero no habría podido obtener ningún beneficio por ello. Una mujer me dijo que había informado a su familia de que celebraría la tradicional cena del Día de Acción de Gracias. Tenía suficiente dinero, pero decidió guardar una parte. Algunos días después, un ladrón entró silenciosamente a su habitación y le robó la cantidad exacta de la cena. La ley siempre sustenta a aquel que gasta sin temor y con sabiduría. En cierta ocasión sucedió que una de mis alumnas fue de compras junto con su pequeña sobrina. La niña quería que le comprara un juguete, pero su tía le dijo que no podía permitirse aquel gasto en esos momentos. Rápidamente se dio cuenta que estaba aprobando la idea de la pobreza, en vez de consagrarse a Dios, a su providencia. Así que decidió comprar el juguete. Y cuando regresaba a su casa, encontró en la calle la misma cantidad de dinero que había usado para comprar el juguete. Cuando nuestra confianza es absoluta, nuestros recursos son infinitos y están garantizados. Sin embargo, la seguridad y la certeza deben anteceder a la manifestación, que sea hecho de acuerdo con tu fe. La fe es la materia de las cosas que queremos, la prueba de las cosas que no percibimos. Ya que la fe mantiene firme la visión, las imágenes negativas se desvanecen y si no dudamos,
cosecharemos en el momento justo. Jesucristo nos dio la buena nueva, el Evangelio, que enseña una ley más alta que la ley del karma, y es la ley de la gracia o del perdón. Gracias a esta ley, el ser humano se libera de la ley de la causa y el efecto, de la ley de las consecuencias, por la gracia y no por la ley. Se nos enseña que cosecharemos lo que hayamos sembrado, y que los dones de Dios se vierten todo el tiempo sobre nosotros. Todo lo que tiene el reino está en él. Este estado de bendición eterna solo aguarda a aquel que ha podido superar la razón y el pensamiento humanos. En la mente mortal existen las amarguras, pero Jesucristo dijo: «Ten valor, yo he vencido al mundo». El pensamiento carnal equivale al pensamiento del pecado, la enfermedad y la muerte. Jesús entendió su total irrealidad y afirmó que enfermedad, congoja e incluso la propia muerte, su último enemigo, se irán y serán vencidos. Actualmente sabemos, desde el punto de vista científico, que se puede vencer a la muerte si se graba en el subconsciente el convencimiento de la juventud y vida eterna. El subconsciente es como una energía sin dirección, realiza lo que se le pide sin discutir las órdenes que se le dan. Cuando se trabaja bajo la guía del superconsciente, el Cristo o Dios en el ser humano, se obtendrá la resurrección del cuerpo. Los seres humanos no volverán a abandonar su cuerpo en la muerte, sino que se transformará en un cuerpo eléctrico, como lo cantó el poeta Walt Whitman, ya que el cristianismo está basado en el perdón de los pecados y sobre una tumba vacía.